Cada día se libra una batalla en nuestro interior por el dominio de nuestra mente. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente. Mientras que Satanás quiere lo contrario. Quiere que nuestra mente sea dividida, sea conquistada por el estilo de vida del mundo. Satanás tiene una guerra contra la iglesia, una guerra contra los cristianos. Y en su guerra contra la iglesia, él usa el error religioso como su arma más poderosa para difundir doctrinas falsas y confundir a la gente, obstaculizando así la verdad del evangelio y el progreso de la iglesia. Es una realidad que los cristianos estamos en guerra. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tipo de guerra? ¿Cómo debemos entender esta guerra? ¿Cómo debemos combatir? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. En su programa Entendiendo los Tiempos, estaremos analizando esta feroz batalla que libramos por la verdad. ¿Y qué mejor hacerlo con alguien que recientemente escribió un libro acerca de este tema? Hasta que ruja el león, la batalla por la verdad. Y hoy tenemos el privilegio de contar con su presencia en nuestros estudios y es nuestro hermano y amigo, el pastor Miguel Núñez. Miguel, bienvenido. Hola Eduardo, gracias de nuevo por la oportunidad de compartir contigo este programa y con un tema tan relevante para todo el mundo, creyentes y no creyentes, porque queramos o no, estamos en una batalla y qué bueno que podemos sacar algo de tiempo para hablar sobre eso. Es así. ¿Qué te motivó a escribir este libro, Miguel? Y ese título tan atractivo. Bueno, por un lado, la realidad misma de esa batalla en mi propia vida, en mi propia mente, porque ahí es donde se libra la batalla, pero también yo diría cuán ignorado ha sido el tema, no simplemente a nivel de publicación y demás, pero por el cristiano, el creyente, que sabe que hay una batalla, que tiene una Biblia que le dice que estamos en batalla, y él vive completamente como ajeno a que él es parte de esa batalla continuamente. Y por otro lado también lo mal enseñado que el tema ha sido, porque se ha pensado como que esto es una lucha de poder, y la realidad es que Satanás no tiene poder para ir contra Dios. Esto no es una lucha de poder, esa lucha ni en el jardín del Edén fue una lucha de poder, ni en el desierto con Cristo. Cristo no hizo milagros, ni hizo nada de alardes cuando tuvo que enfrentar al máximo exponente del reino de las tinieblas. Habló verdad, escrito estar, la batalla es por la verdad, y yo creo que mucha gente no conoce el origen de la batalla. En el jardín del Edén fue por la verdad también. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese es donde la batalla está. Entonces, la intención era instruir en cuanto a cuál es la batalla, el origen, cómo se da, que entendamos que estamos siendo engañados por mentiras que se nos venden todos los días en el mercado, por así decirlo, en el mercado de las ideas, que abrazamos sin darnos cuenta, mentiras culturales, mentiras familiares, de cosas que nos enseñan que realmente son contrarias a la palabra. Satanás ha estado contento porque desvió la atención de la iglesia a una batalla de poder, expulsando demonios. No digo que las posesiones no sean reales, pero expulsando demonios, viendo un demonio detrás de cada cosa. La iglesia se entretuvo con eso, y en Latinoamérica habló más de esa batalla y de ese Satanás que de Cristo mismo durante un tiempo, un sector por lo menos. Pero otro sector como que no le hizo caso, y no creo que ni es extremo ni es extremo. Hay un punto medio del cual la palabra habla en abundancia, y yo creo que eso fue la motivación. A mí me gustaría que tú me hablaras primero o nos hablaras del origen de esa batalla. Y luego nos dijeras cuáles son las armas que Satanás utiliza en esa batalla. Bueno, el origen comienza, ¿verdad?, en términos del momento en el jardín del Edén, aquí en la tierra por lo menos. Porque hubo algo que pasó anterior a lo que fue la caída de Adán y Eva, y fue otra caída que tiene que ver con el personaje Satanás, el lucero de la mañana. Algunos han postulado que pudo haber sido un arcángel, como lo es Miguel, etcétera, etcétera. Y esa batalla se dio en los cielos, precedió a lo que es la creación del mundo, Adán y Eva, porque ya Satanás se presenta en el jardín del Edén, camuflajeado, como sabemos, pero ya le existía como Satanás, o sea, es creado como un ángel, un ser angelical para ministrar la presencia de Dios,
en un momento dado cae, es expulsado incluso del reino de Dios. Y entonces ahora él traslada la lucha al jardín del Edén. Pero él sabía perfectamente bien que Dios es el representante de la verdad y que la verdad es, en la verdad de Dios está la vida. Cuando él fue donde Adán y Eva, él no fue con alardes ni de poder, ni de milagros. Él comenzó con una pregunta inocente, ¿con qué Dios ha dicho? Y ahí entonces comienza la batalla. A poner duda en la mente de Eva y de Adán. Exactamente. Dios no es tan bueno como parece. Como ustedes pensaban, ¿verdad? No, Dios no quiere que tú comas de eso, porque Él sabe que el día que tú comas tú serás como Él. Que fue, cuando uno lee la Biblia, hay pasajes que nos ayudan a entender, tanto en Isaías 14 como Ezequiel 28, que hubo un momento donde este ser angelical deseó ser como Dios. Y habló de que me sentaré en el trono del Altísimo. Se envaneció. Eso es lo mismo que le pasa a Adán y Eva. Ellos querían ser como Dios. Querían ser como Dios. Exactamente. O sea que en un sentido, la batalla fue similar. Tenía que ver con este deseo de autonomía, o por lo menos el fin, ¿verdad?, que se quería lograr. Pero nosotros no somos un ser independiente. Solamente Dios es autónomo. Nosotros dependemos de Dios. En Él es que nosotros nos movemos, vivimos y existimos. No hay nada fuera de Dios que exista solo o que tenga vida en sí mismo. Solo Dios. De ahí el concepto de así, la seidad de Dios, el Dios que existe en sí mismo, independiente. Todos nosotros somos dependientes. Es así. Tú nos has hablado, nos has definido lo que es esa guerra, el origen de esa guerra. A mí me gustaría ahora que tú nos dijeras las armas que Él utiliza para atacarnos a nosotros. Bueno, yo creo que Él nos conoce en términos de cómo sentimos y pensamos, tiene años observándonos. Además, Él fue educado en el reino de los cielos. Yo no sé qué le enseñaron, cómo se lo enseñaron, pero se educó en la presencia de Dios, por así decirlo. Entonces, Él sabe cuáles son nuestros puntos débiles, pero yo creo que la bazooka, por así decirlo, de la guerra es la verdad versus la mentira. Su arma más mortífera. Su arma más mortífera, porque si te cambio la verdad de Dios, pero te la cambio solamente una ligera cosa, ya no es la verdad, y ya tú puedes estar del lado mío. Pero en mí, que soy una persona con sabiduría limitada y discernimiento limitado, ese cambio pudiera ser tan sutil que yo lo puedo comprar como la verdad. Y la realidad es que si el número 7 fuera el número perfecto, 6.9 es muy cerca, pero no es 7. Y eso es lo que Satanás hace. Por eso él llegó con una pregunta, como que él no sabía la respuesta ni sabía lo que iba a pasar. Con que Dios ha dicho, ¿será verdad? ¿Será cierto? Y Eva obviamente se sintió seducida por la posibilidad de que, ¿tú sabes qué? Que en realidad, déjame hacer un paréntesis, yo creo que ese es el momento de cuando ella peca. Yo creo que la fruta realmente simple fue la materialización que ahora nos permite ver que pecó. Pero tan pronto ella dudó del carácter de Dios, yo creo que comenzó su pecado. Entonces ya, bueno, lo que ella hizo fue que al dudar del carácter de Dios, lo llevó a cabo, pero al llevarlo a cabo lo que nos estaba dejando ver es que ya había pecado, que dudó de Dios, que era algo que hasta ese momento nunca había pasado por su mente. Y yo creo que todo pecado comienza de alguna manera, o dudas de Dios, o dudas de su verdad, no la crees, duda que es así, pero no exactamente así, o no es tanto, o eso será verdad en la mayoría de los casos, pero no en todos los casos. Y ahí es donde nosotros nos caemos. No podríamos decir, Miguel, que cuando ella empezó a dudar, entró en tentación, y cuando entonces comió del fruto prohibido fue que realmente pecó, que materializó ese pecado. Puede ser, tú sabes, por eso decía, yo pienso, ¿no? Como que esto está establecido así. Puede ser que sea así. La tentación yo creo que es la presentación de la posibilidad, pienso yo. O sea, estoy siendo tentado porque me están diciendo, considera esta posibilidad. Pero yo pienso, ¿verdad?, que cuando lo piensa, como cada acción es precedida de un pensamiento. Como Cristo dijo, cuando miras a una mujer y la codicias, para ti, ya has pecado, ya has cometido adulterio. Bueno, mi adulterio fue precedido por un pensamiento. Era como eso a lo que me refería. Que Cristo dice, no, tú antes de cometer adulterio ya tú lo pensaste, lo querías, lo deseaste, ya pecaste. Porque ya entró. Yo creo que eso es lo que pienso, pero puedo estar equivocado, que en el jardín del Edén hay una tentación que Satanás trae. Es como, mira, considera esto, esa es la tentación.
tan pronto ella la deseó en virtud de que Dios probablemente no sea tan bueno como nos reveló, yo creo que ahí ella comienza. Ahí es, sí, su pecado. Y en la actualidad, entonces, ¿qué mentiras Satanás utiliza para confundirnos? Yo creo que el número de mentiras es como interminables. Y honestamente, tanto tú como yo en algún momento hemos comprado alguna de esas mentiras, que luego tú la descubres y te arrepientes y pides perdón, pero yo soy lo que yo hago. No, yo tengo una identidad en mi Creador y en Cristo en particular. Mi sentido de importancia tiene que ver con o mi posición, o mi título, o lo como yo visto. Y tú lo estás diciendo rápido, Miguel, pero hay personas que tienen una posición como profesionales en un área o en una empresa y esa es su identidad. Y en el momento que no tienen esa posición económica, yo no valgo nada, yo no sirvo. Claro. Yo soy lo que otros dicen que yo soy. Entonces yo vengo aquí, quizás tú me dices algo y me ofendo de una vez. Porque tú sabes, Eduardo dijo que yo no soy tan buen lo que sea, tan buen médico, tan buen predicador. No, yo tengo un valor en Cristo. Y quizás lo que Eduardo me dijo ni siquiera fue eso. Quizás lo que Eduardo me dijo, mira, tú puedes mejorar tu predicación si consideras esto. Pero como mi sentido de identidad no está en Cristo, yo comienzo a pensar que tú me dijiste más de lo que dijiste. Y eso también es una mentira que estoy comprando. Yo necesito, mujeres y hombres, ¿verdad? Pero muchas veces la mujer piensa que está soltera. Necesito estar casada para sentirme plena, satisfecha. Bueno, hay una satisfacción y plenitud que se da como fruto de eso. No quiero, porque el mismo Dios lo diseñó, pero no, yo necesito a Cristo para estar pleno, estar satisfecho. Yo puedo estar casado y seguir insatisfecho. Entonces eso tampoco me llena, tampoco me completa. Bueno, hoy en día hay todo un movimiento de adoración al cuerpo. El gimnasio es muy bueno desde el punto de vista de salud. Hacer ejercicio, excelente. Pero el exhibicionismo, ¿verdad? De aquellos que han desarrollado un buen cuerpo, hombres y mujeres, no, ya eso no, ni me da valor, ni tiene valor moral, ni tiene significado, ni me da propósito, ni me da sentido. Eso es vanidad de querer lucir una cosa que yo tengo y tú no tienes. Casi es como tratando de provocarte a la envidia. Sí, es que lo que me define es cómo yo estoy, cómo luzco, la ropa que uso, si es una ropa de marca, la casa que tengo, el reloj que uso. Claro. Y podemos llevarlo más allá. El cristiano nacido de nuevo, regenerado. Ya Dios no me oye, ya Dios no me quiere, ya Dios me ha rechazado. Todas esas son mentiras también. Porque yo comienzo entonces a pensar acerca de Dios diferente. Ya Dios no me oye mi oración. Yo estoy bajo juicio. Y es cierto que Dios me puede disciplinar, pero muchas de estas cosas, la disciplina no es un juicio, es una disciplina con un interés bueno. Para nosotros los cristianos lo vemos así. Claro, el Espíritu de Dios. Claro, pero a veces el cristiano mismo se dice, estoy bajo juicio. No, tu juicio ya lo tuvo Cristo, lo recibió Cristo en la cruz. Tú puedes estar bajo disciplina, que puede ser severa, sí, pero para hacerte mejor. Para conformarte mejor a la imagen de Cristo, de manera que, Hebreos 12, mi disciplina es prueba del amor de Dios. Como yo digo, sí, que está trabajando, que está actuando. Miguel, tú como pastor y como médico has estado en el lecho de muerte de muchas personas. Y en esos momentos que uno lo ha visto también como pastor, claro, esas personas no te están hablando de lo que tienen o de lo que han disfrutado. ¿Tú me puedes explicar alguna de esas experiencias? Claro. Mira, en una ocasión voy a tratar de hacer esto tan anónimo como yo pueda. Sí. Vi a alguien que fue general en nuestro país, porque han habido muchos, entonces eso lo deja anónimos. Y fue mi paciente. Y ya estaba, no exactamente muriendo, pero estaba en sus últimos meses, quizás, o último año. Y yo tenía interés de presentarle el Evangelio. Pero no encontraba el espacio, siempre había mucha gente alrededor de él. Pero un día yo fui bien temprano en la mañana y no había nadie. Entonces lo saludo, hola, don fulano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y en la conversación le digo, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí, cómo no. Y mire, usted está en sus últimos años, tenía casi 90 años. Está en sus últimos años y yo estoy más joven, hace unos años. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo usted se siente al final de su vida? Porque usted tuvo dinero,
o tiene todavía, poder, nombre. Poder militar, político, de exacto, todo tipo. Significado, estuvo rodeado de gente de poder también, de importancia. Y su respuesta a mí me sorprendió, lo cual me abrió la puerta, me dijo vacío. Literalmente, y yo le dije, oh, wow. ¿No le gustaría saber por qué? Me dice, ojalá Dios que yo pudiera. Le dije, ¿usted me permite que le explique el por qué yo creo que usted se siente así? Me dice, sí, claro. Bueno, le presenté el Evangelio, le expliqué, le presenté el Evangelio, oró conmigo para entregar su vida al Señor. Y después, estando ya en la casa, él duró no sé qué tiempo más, me mandó a decir con uno de sus hijos que si por favor yo podía ir para que le leyera la Biblia porque era lo único que él quería hacer. Y luego me invitaron a su funeral y yo pude dar testimonio de lo que había pasado. Y yo hablé de eso mismo. O sea, lo que conté aquí lo conté en su funeral, con permiso de la familia, de su hijo. Y a alguien también que estuvo en el poder en el pasado, pero no en el ámbito militar, me entregó una tarjetita y me dijo, yo soy fulano, me entregó la tarjeta y me dijo, yo quiero pasar por su oficina. Porque la historia le hizo... Lo que escuchó en el funeral. Que escuchó, le hizo clic. Y así vive la gente. Entonces lo que hacemos es que, como se ha dicho, ahora Pascal habló de esto, nosotros nacemos con un vacío, un hoyo, llamémosle. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos nosotros, lo que dice Eclesiastés. Exactamente, donde solamente cabe Dios. Pero nosotros pensamos que le podemos llenar ese vacío. Con poder y con placer. Exacto. Pero tempranamente comenzamos con juguetes, como niños, y que yo quiero uno más, y quiero otro, y quiero un viaje a Disney World, y seguimos vacíos. Pero luego aspiramos a un apartamento, luego queremos una casa, aspiramos a un carro, luego queremos un carro mejor, aspiramos a casarnos, nos casamos, cuando yo tenga hijos, tengo los hijos, pero sigo vacío. Porque el vacío es inmenso, tiene la forma de Dios y el tamaño de Dios. Infinito. Entonces, al final de los días, tú miras para atrás, mucho de todo eso lo usaste, lo gastaste o no lo tienes, los hijos se casaron, hicieron su propia vida, han estado alrededor, pero ya más distante, y tú dices, ¿con qué me voy? ¿Con qué me quedo? Yo creo que eso era lo que este señor estaba experimentando, y yo estoy convencido que él entregó su vida al Señor. Ya veremos, verá entrar en gloria. Pero como él, yo te puedo contar, de hecho alguien me ha estimulado que escriba un libro de historias, de pacientes, como tú me acabas de preguntar, que estaban en sus últimos días u horas, porque a veces ha sido horas. Tú sabes lo triste de eso, Miguel, que muchas personas son entretenidas, desviadas, y les llega la muerte y no conocen al Señor, porque están entretenidas con todos esos juguetes, si podemos decir, con todas esas guirnaldas que nos vende el mundo, todas esas luces. Hemos visto lo que es la guerra espiritual, su origen, algunos mecanismos, algunos de esos infinitos que tú dices que Satanás utiliza para entretenernos. ¿Cómo podemos luchar en esta guerra espiritual? Bueno, excelente pregunta. En primer lugar, yo necesito reconocer, por así decirlo, de qué lado, de qué bando yo estoy. Porque en esencia hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si estoy en el reino de las tinieblas, lo cual implicaría que yo no he entregado mi vida a Cristo para que Él comande mi vida, por así decirlo, pues obviamente yo estoy de uno de los dos lados y estoy en medio de una guerra, pero yo estoy en un lugar desde donde yo no tengo ninguna fortaleza contra esa guerra porque yo formo parte de ese ejército. Entonces yo necesito reconocer quién es el comandante en jefe, por así decirlo, de la guerra. La batalla es del Señor, como bien se enseña desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién es el comandante en jefe? Y tengo que preguntarme, no si él está de mi lado, es si yo estoy de su lado. Estoy yo en ese equipo. Exacto, en ese ejército de la luz, por así decirlo. Y bueno, ya, entonces ahí, ese es como el primer paso para yo poder comenzar a ganar o ser parte del triunfo. Porque yo no la gano, yo simplemente me hago parte del triunfo. Entonces, bueno, entrego mi vida a Cristo. Llego a entender que yo soy un hombre pecador o una mujer pecadora, en necesidad de redención, de perdón, que Cristo fue a la cruz justamente para eso. Y en la cruz derrotó el pecado, murió sin pecado y 3 días después resucita, derrotó la muerte ahora. Entonces todo eso es parte de la guerra. Y ahora yo entrego mi vida al Señor, pido perdón, recibo su gracia, soy perdonado, ahora soy hijo de Dios. Todavía tengo una guerra que es intensa.
¿Por qué? Porque este lado no está contento, el reino de las tinieblas, con el paso que yo acabo de dar. Porque es un desertor. Exactamente, perdió uno de los suyos. Y entonces, bueno, trata de influenciarme. Y nosotros somos personas influenciables, tenemos emociones, sentimientos, tenemos una mente caída, que ha sido modificada con la verdad de Dios, sí, pero sigue siendo caída. No tengo la mente de Adán y Eva antes de caer. Y entonces nos sigue vendiendo verdades, nos sigue entreteniendo. Tú sabes, la esposa que yo tengo no es... Si estuviera casado con otra persona, estaría más satisfecho, más En lleno. otro país, Si tuviera otra profesión, otro empleo, si mis hijos fueran más, se portaran mejor. Exactamente. Todo eso, sí, son deseos buenos, quizás. Bueno, no el de cambiar mi esposa, pero el de que los hijos sean morales. Entonces son buenos deseos. Pero ese no es el meollo del asunto, porque justamente muchas de esas cosas son las que Dios usa para formar en mí su imagen. Entonces comienzo a experimentar de nuevo, primero las ideas del mundo y luego las vuelvo, quiero vivirlas otra vez, porque me hace falta algo, pero algo que yo pienso que yo disfruté anteriormente. Lo que esa persona muchas veces no sabe, que la razón por la que te sientes así es porque cuando diste el paso para este lado, tampoco estableciste una lealtad completa con Dios. Entonces ahora yo tengo un corazón dividido, donde hay ídolos. Entonces estoy de este lado, pero es como en el Antiguo Testamento que la gente se casaba y la esposa traía los ídolos anteriores, ¿verdad? Y se traía sus estatuas y demás al matrimonio. Entonces yo tengo ídolos que traigo al mundo de la luz y esos ídolos son el contrincante de Dios, como yo predicaba este domingo. Y Dios no va a dejar eso. Dios no acepta rivalidad. Incluso si alguien ama padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no es digno de seguirme. O sea, ni ese tipo de rivalidad, mucho menos con ídolos, que a veces son ídolos muertos, incluso sin vida. Y esa lucha constituye mi batalla espiritual contra la mentira que está, no solamente que Satanás quiere venderme, no, es que la cultura secular está construida sobre la base de mentiras. Y cuando yo compro eso, yo estoy comprando una mentira que ni cuenta me doy, porque así fue que me criaron, así fue que me enseñaron. Y al final el mismo Juan Calvino decía que nosotros somos una fábrica de ídolos, que nosotros destruimos uno y comenzamos a construir el otro. Impresionante. O sea, Juan Calvino le estaba hablando a creyentes cuando dijo cosas como esa, pero esa es la realidad, porque yo necesito amar a Dios supremamente, con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, pero nuestras mentes no están ahí. O sea, lo vamos a amar así totalmente cuando estemos en gloria. Todavía tenemos estas luchas y tenemos que librarlas. Tenemos el poder del Espíritu de Dios para uno poder decir no al pecado, decir no a la tentación. Exacto. Bueno, eso definitivamente que ahí teníamos que terminar, porque ahí es donde está el meollo. Dios nos dio la tercera persona de la Trinidad para que more en nosotros, conociendo la intensidad de la lucha. Y la lucha yo no la puedo librar en mis propias fuerzas. Yo tengo que librar en el poder del Espíritu que mora en mí. Para eso se nos dio. Es el Espíritu de verdad, el Espíritu que da discernimiento. Es el Espíritu que me muestra cómo diferenciar la verdad del error. El Espíritu que me ayuda a conquistar mis emociones, mis tentaciones, mi lado débil, junto con la palabra del Espíritu, o la espada del Espíritu, como se menciona en Efesios 6, donde se nos habla claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y creo que era algo que teníamos que mencionar en algún momento, que la palabra lo declara. Oye, tú tienes una lucha, y se da a través de entes humanos, pero ahí no es donde está el origen. El origen está aquí arriba, de entes de maldad, huestes, o sea, son muchas, en las regiones celestiales, que influencian la cultura, los gobiernos. Las iglesias incluso pueden ser influenciadas. Pedro en un momento dado fue influenciado por Satanás. David fue incitado a hacer un censo por Satanás. Adán y Eva, o sea, tú puedes ver la actividad continua de este ser. Pero ciertamente la palabra es llamada la espada del Espíritu, en Efesios 6, y la palabra también es llamada en Juan 17 como el instrumento de santificación. Santifícalos en tu palabra es verdad. No puedo santificarme ni ganar la lucha, la batalla, sin la ayuda de la palabra, que es mi espada, y sin la ayuda del poder del Espíritu. Ambas cosas presentes en Cristo, porque Cristo en el desierto citó la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Y al mismo tiempo acababa de salir del Jordán, donde había sido bautizado, ungido por el Espíritu.
Ahí está como la clave número 1, a la pieza 1 y 2, el espíritu y la palabra. Y no creo que lo podemos separar, porque el espíritu inspiró a la palabra para ganar o triunfar o avanzar en la guerra espiritual. Miguel, es interesante eso que tú decías de los ídolos, porque todos nosotros los creyentes tenemos que luchar con esos ídolos para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Porque todos buscamos, quizás en vez de buscar nuestro propósito en la vida, en Dios, en nuestro deseo de glorificarlo a Él, buscamos en nuestra seguridad, nuestro propósito en la vida, en las cosas materiales. ¿Qué señal de alerta tú nos puedes dar en relación a esto? Un ídolo, lo que puede ser un ídolo. Sí. Bueno, el ídolo para comenzar comienza a capturar, no importa lo que sea, comienza a capturar mi mente, mi corazón, mi deseo por encima de Dios. Entonces, ese ídolo, lo que sea, puede ser el púlpito de mi iglesia. O sea, de repente yo amo predicar, pero yo no necesariamente amo al Dios de quien yo estoy hablando, tanto como amo predicar. De manera que nosotros podemos hacer un ídolo de cualquier cosa. Entonces el ídolo comienza a capturar mi mente, comienza a capturar mis emociones. Y ahora yo tengo más pasión o deseo por eso que hago que por el Dios a quien se supone que yo debo estar sirviendo, honrando, glorificando. Eso es una cosa. Luego tengo que hacerme preguntas como, ¿yo estoy dispuesto a pecar para conseguirlo? Si yo estoy dispuesto a pecar para conseguir algo, entonces eso es un ídolo. Si yo lo pierdo, ¿cómo yo me siento? Yo me siento que perdí significado, seguridad, porque la seguridad entonces estaba en lo que perdí. Que eso tengo que preguntarme también. ¿Cómo me hace sentir eso? Si yo lo tengo, ahorita hablamos hasta de marcas de ropa versus un carro, una casa, dinero, lo que tú quieras. Si yo lo tengo, me siento más importante, me siento superior a otro, me siento mejor que otro. Entonces, bueno, obviamente eso es un ídolo. Porque el Dios que sí pudiera hacerme superior a otro no me da esos sentimientos de superioridad. Al contrario, quiere que yo me sienta como un siervo y le sirva a otro y lave los pies de otro, como lo hizo el Señor Jesús. Entonces yo creo que hay algunas señales, banderas rojas, que nos pudieran dar una idea de qué es un ídolo para mí. Yo creo que cualquier cosa que nos lleve a pecar es un ídolo. No, y lo veo muy apropiado porque nosotros tenemos que identificar lo que sucede en nuestra mente cuando somos bombardeados con todas esas cosas del mundo. Miguel, por último, hay cosas que hace años, como hablábamos antes de empezar en el programa, que nosotros decíamos, eso nunca puede suceder, quizás lo que estamos hablando de eso de legalizar el aborto, esos movimientos LGBT, cosas que están pasando en otros países como en Estados Unidos. ¿Cómo tú calificarías todo esto dentro de esa lucha por la verdad? Es una pena porque anterior a la reforma, la palabra no se predicaba gran cosa. Como no se predicaba gran cosa, desde el siglo V más o menos, el siglo XV, se dice que fueron de los años más oscuros. Exactamente. No solo para la iglesia, para la sociedad, porque la iglesia es el faro de luz. Entonces, de repente, en la reforma, la palabra viene otra vez a la iglesia, por así decirlo, al púlpito. La luz regresa a los púlpitos, regresa a las iglesias y la sociedad es iluminada. Y Europa cambió, o sea, Occidente comenzó a cambiar. Eso mismo pasa en Estados Unidos, llegó la palabra, iluminó la nación. Y Occidente se levantó sobre los valores cristianos. O sea, el poder de la sociedad de Occidente, en términos de su estabilidad, desarrollo económico, fue afectado por el cristianismo. Yo creo que hay poca gente que dudaría eso, de que la economía, los gobiernos, las leyes, la educación, todo fue afectado por el cristianismo. Pero el hombre comienza a alejarse de Dios. Que no fue el otro día. Yo creo que lo que nosotros estamos viendo es una aceleración de ese proceso. Pero ya para los años de 1800, 1700 incluso, el hombre comenzó a pensar que ese Dios no estaba involucrado con su creación, sino que se despegó y dejó su creación. Entonces ahí pasamos de ser teístas con T a ser deístas, la creencia en un Dios, pero desconectado. Entonces de ahí, bueno, comenzamos a ver en los años de 1800 la teoría de la evolución con Darwin. La revolución industrial, el hombre es un grande desarrollo. Exactamente. Ya con lo de Darwin,
la teoría de Darwin ya no hace falta creer en Dios. Exacto. Entonces, en la medida que la ciencia también comienza a desarrollarse, pensamos, claro que tampoco hay milagro, nosotros podemos explicar esto. La ciencia es como la esperanza de la sociedad. Primero era simplemente como la universidad, como la esperanza. Luego la razón, ¿verdad? A través de la ciencia. Para ser un hombre mejor. Para ser un mejor hombre. En un principio, en los años primeros, la iglesia era como la institución de redención. La gente ponía su esperanza en la iglesia nos puede ayudar. Lamentablemente, por eso que pasó con la palabra, la gente dejó de creer en la iglesia y por la corrupción que se vio dentro. Entonces ahora de la iglesia pasamos a la universidad y la razón. Y de ahí pasamos a los gobiernos. Pero los gobiernos tampoco han llenado las expectativas, ni lo van a llenar, de ningún ciudadano. Entonces ahora ni hay iglesia, ni hay educación o universidad o los gobiernos. Entonces, ¿quién es la institución de redención? No, cada cual, que decida cada cual por su propia cuenta. Entonces ahora Occidente ha comenzado a sacar los valores que le dieron fortaleza, estabilidad, desarrollo, progreso económico. Entonces ahora vemos lo que está pasando en Occidente, en Europa, Estados Unidos, Canadá, que está también muy mal. Y es que la sociedad se ha inestabilizado socialmente, moralmente. La gente no sirve de la misma manera. La gente no quiere trabajar. Lamentablemente, la gente no quiere trabajar, sobre todo después de la pandemia, cuando los gobiernos comenzaron a dar dinero a gente que no estaba trabajando. La gente no quería regresar al lugar de trabajo. ¿Para qué? Si me están pagando más o igual que lo que hacía antes. Entonces, todo eso, lo que vemos ahora en Occidente, es simplemente el reflejo de esos mismos valores que la fortalecieron, que lo han expulsado hacia afuera. Entonces, ahora, obviamente, si el hombre es un ser como un animal, no es un descendiente de Dios, una criatura de Dios que representa la imagen de Dios, pues lo podemos matar en el vientre, porque al final va a ser una inconveniencia. No tiene ningún valor. Exacto, no tiene ningún valor. Entonces ahí viene el aborto. Como no creemos que Dios diseñó al hombre a su imagen y semejanza y que Dios dijo, mujer y hombre los creó, bueno, entonces si yo me siento como mujer, pues tiene que reconocerme como mujer. Si me siento como hombre, tiene que reconocerme como hombre. Comenzamos entonces a darle valor a las emociones y a los sentimientos. Pero eso nada más lo hacemos en la sexualidad, porque nadie le crea a un niño que dice que se siente ser Superman o un pirata o cualquier otra cosa. No, porque eso es una imposibilidad. Si yo te digo que yo soy, de repente yo te digo, mira, bueno, yo me siento como japonés, pero oye, Miguel, tú no luces como un japonés, no importa, pero yo me siento japonés. Tus padres no son japoneses, no tienen, sí, pero tú tienes que reconocerme como japonés. Tú no lo vas a hacer. O sea, que es simplemente como en esta área, porque ha sido bien vendido, bien presentado, y comenzó con un cambio de si las palabras tenían significado o no en el tiempo postmoderno. Si las palabras carecen de significado, y el significado se lo da al interlocutor, pues ahora yo te digo, mira, Eduardo, yo soy mujer. Sí. En el mundo hay 7,000 millones de habitantes o más y cada cabeza es un mundo, entonces cada quien va a ser como bien le pareciera. Miguel, nos queda 1 minuto de programa. Hasta que ruja el león, la batalla por la verdad. ¿Qué tú nos dirías? Bueno, el título obedece a lo siguiente. Cristo vino como cordero, en principio, para el perdón de nuestros pecados, y murió como tal, como los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Y Él va a regresar, Él lo anunció. Pero Él no regresa como cordero, Él regresa como un león, el león de la tribu de Judá. Entonces, yo creo que Él anunció ese primer rugido, por así decirlo, cuando salió de la tumba, el domingo de resurrección. Yo creo que el león rugió. Y luego entonces se fue, nos envió el Espíritu, ¿verdad? Como Él mismo prometió que haría, pero Él viene en un futuro. No sé si en 5 meses, 5 años, 50 años, cuando Él venga. Pero viene a traer un juicio, viene a buscar a los suyos y viene a traer un juicio. Él va a rugir, por así decirlo. Y ese es el león de la tribu de Judá, el descendiente del hijo Judá de Jacob, ¿verdad? Descendiente de esa tribu. Génesis 49:10 ya se habla de ese león, de esa tribu de Judá. Y por eso es el título de hasta que ruja el león, hasta que Él regrese. El que se fue como cordero, hasta que Él regrese como león, va a haber una batalla. Y la batalla es por la verdad, que es el apellido del título. Hasta que ruja el león, firmes en la lucha por la verdad, en la batalla por la verdad. Y esa es la clave de la batalla. En Efesios 6, donde se anuncia esta batalla, se nos dice 3 veces, como del 10 al 12, en 2 versículos. Estad firmes, permaneced firmes, firmes. Y fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, todas esas cosas. Exactamente, porque yo no me gano la batalla, por así decir. Yo participo,
pero Cristo es quien está librando esa batalla. Y Él me entregó una posesión, Él me hizo su hijo. Y Él lo que me está diciendo, mira, yo te di esta posesión, quédate ahí, firme en ese lugar. No te muevas, que ahí es donde yo comienzo entonces a caerme y a tropezarme, cuando quiero moverme del lugar, firme en la batalla por la verdad. ¿Y dónde se puede adquirir el libro, Miguel? Bueno, están las librerías cristianas. Nosotros mismos tenemos, la iglesia ahora tiene una librería que se llama Integridad y Sabiduría, que funciona de lunes a sábado. Amazon lo tiene. Y la librería cristiana de cada nación creo que está bastante bien distribuida en Latinoamérica. Qué bueno. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Eduardo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.